ahora. Bien, pues ya estamos de regreso, seguimos en Noticias 24. Usted ve ahí nuestro compañero de labores, Kevin Felgueras, directamente desde Los Ángeles. Hay una noticia que por supuesto está marcando esta parte de la gira, porque es en la mitad de la visita del presidente Boric a Estados Unidos. Se acaba de informar que el presidente de la CPC, Juan Sutil, dio positivo por COVID-19. Se dice, y se lo preguntamos a Kevin, que habría un segundo contagio y adicionalmente a raíz de aquello fue aislado, por supuesto, del resto de la comitiva y se habría suspendido, esa es la información que queremos confirmar contigo, Kevin, la reunión bilateral entre el presidente Gabriel Boric y Joe Biden a propósito de esto que estamos comentando. Tú con la palabra y la información en directo de Estados Unidos. ¿Cómo estás, Iván? Muy buenas tardes. Partamos de inmediato sobre la reunión de Joe Biden y el presidente Gabriel Boric. No tenemos completamente la confirmación, pero obviamente al tener este caso positivo dentro de la comitiva del presidente de la República se empieza a modificar un poco la agenda, entendiendo además que en los días anteriores al de hoy, Juan Sutil había estado acompañando en casi todas las actividades al presidente de la República. Recordemos, hubo reuniones con CEOs en Canadá, reuniones con CEOs acá en Los Ángeles el día martes, ayer, un foro en el que participó el presidente de la República y donde también estuvo Juan Sutil acompañándolo. Este caso positivo, el del presidente de la CPC, se confirma hace solo un par de minutos por el propio presidente de la CPC. Algunos medios de comunicación asegura que él tiene las 4 dosis de la vacuna, la última fue la vacuna Moderna el viernes pasado y que se encuentra hace ya un par de horas aislado. Sin embargo, obviamente esto trae todas estas consecuencias que todavía estamos a la espera de la confirmación oficial de la presidencia, del equipo de prensa de la presidencia, porque obviamente necesitamos esa confirmación para ir descartando o sabiendo cómo se va moviendo la agenda del presidente de la República. El mandatario, de hecho, se encuentra en el lugar donde nosotros estamos, que es el Convention Center, el centro de convenciones, donde se estaba realizando hasta hace un minuto nada más el plenario de la Cumbre de las Américas. Estaba allí el presidente de la República, Gabriel Boric. Vamos a ver cómo se modifica la agenda, porque durante esta jornada habían 2 actividades más. La primera era la reunión bilateral con el presidente de los Estados Unidos, que esto partía a las 4 de la tarde hora de Los Ángeles, 7 de la tarde hora de Chile, y después tenía una cena privada realizada por el presidente de los Estados Unidos, hasta donde iba a ir el presidente Gabriel Boric. En la jornada de mañana había 4 reuniones bilaterales confirmadas. Lo ponemos en condicional por todas estas modificaciones que puede traer este caso positivo dentro de la comitiva, y además se activan todos los protocolos. Les cuento además que acá el control ha sido estricto, por ejemplo, para los medios de comunicación. De hecho, nosotros estamos en este caso con esta pulsera roja que era justamente para poder entrar al Convention Center, porque se nos hizo PCR antes de entrar, un PCR, un test rápido, y que todas las personas que daban negativos se les colocaba esta pulsera y podíamos entrar a este lugar. Sí. Te quiero hacer varias preguntas, porque lo que tú nos estás diciendo es muy relevante. Tú tienes la información en directo y nos gustaría aclarar. Por ejemplo, ¿hay claridad de qué va a pasar con el presidente Gabriel Boric? Porque las medidas sanitarias varían de país en país. ¿Existen los contactos estrechos en Estados Unidos de manera tal que el presidente Boric pudiera ser considerado, por ejemplo, contacto estrecho de Juan Sutil, haber estado en estas reuniones que tuvimos, nos transmitiste, ¿no? Esta reunión con los CEOs de compañías norteamericanas, donde estaban también representantes de los empresarios chilenos, estaba el ministro Grau, en fin. ¿Existe esa categoría hoy día en Estados Unidos en medio de la pandemia? Y en razón de aquello, ¿qué pasa con el presidente Boric? ¿Cuáles son las medidas adicionales para ver cómo sigue esta gira? La verdad es que acá, Iván, de hecho, ustedes nos ven despachando sin mascarilla porque las medidas sanitarias son estrictas en el control, al menos en lo que son la toma de test para detectar el COVID, en este caso toma de PCR o los test rápidos. Sin embargo, la mascarilla no es obligatoria, incluso en lugares cerrados, obviamente manteniendo la distancia social. Por lo tanto, el tema del contacto estrecho probablemente no sea algo tan estricto como sí lo es en nuestro país.
Obviamente estamos preguntando directamente, les cuento, estoy preguntándole a la jefa de prensa del presidente de la República para saber cuál es la agenda, si se modifica algo. Ahora bien, se nos dijo de parte de la presidencia que en este caso el presidente de la República ha también tenido que realizarse test periódicos para ir viendo su estado de salud y entendiendo que además se pone en contacto con las más altas autoridades de los otros países. Por lo tanto, es información absolutamente en desarrollo, saber cuál será la agenda del presidente, si es que definitivamente se va a cancelar esta reunión bilateral con Joe Biden, que era uno de los grandes motivos para realizar esta gira por Norteamérica. No podemos decir que era la única, pero sí era quizás un foco interesante, entendiendo todos los temas que estaban sobre la mesa y sobre todo el control de armas, que era uno de los puntos que quería plantearle al presidente Joe Biden de parte del equipo del presidente de la República, Gabriel Boric. Todavía no se confirma la modificación de la agenda, pero sí podemos confirmar, porque se habló con el propio Juan Sutil, que ahí hay un caso positivo de COVID-19 y que él ya se encuentra aislado. Sí, dos cosas. Se dice que hay un segundo caso dentro de la delegación chilena ya confirmado. Esa es una cosa. Lo otro, el test PCR que se le practicó al presidente Gabriel Boric, yo me imagino que será ex post, después de haber conocido la información de Juan Sutil. ¿Y cuándo se va a tener ese resultado? Porque hay que ponerse en todos los escenarios. Ya llevamos más de 2 años viviendo con la pandemia. Sabemos el comportamiento que es tan complejo de este virus. Si el presidente eventualmente llegara a dar positivo, esto podría complicar la agenda del resto de los jefes de Estado con los cuales haya compartido. Entonces, primero, ¿hay o no hay un segundo caso? A lo mejor no tenemos todavía la información confirmada. Y segundo, ¿se le practicó un nuevo test PCR al presidente después de conocerse la información del positivo de Juan Sutil? La información del caso positivo de Juan Sutil, de hecho, Iván, surge desde algunas fuentes, pero no fue una información que llegó directamente desde la presidencia. Por lo tanto, ahí les voy contando el origen de la información. Cuando el tema no surge directamente desde el equipo de presidencia, es bien difícil decir qué medidas se han ido tomando a medida que se ha ido conociendo más de la información. Sabemos por el propio Juan Sutil que hace un par de horas él ya se encuentra aislado, que dio este positivo, que tiene sus 4 vacunas, que tiene en este momento un poco de fiebre. Eso es lo que nos comenta el propio Juan Sutil. Pero el segundo caso, nos comentan que estaría confirmado, no vino en el avión presidencial desde Chile hasta Canadá, en este caso, o desde Canadá hasta los Estados Unidos. Así que obviamente hay que hacer la trazabilidad de dónde estuvo esta segunda persona, de quien obviamente no tenemos mayor información, e insistimos, la agenda del presidente de la República por ahora oficialmente desde presidencia no se ha modificado. En el momento en el que digan oficialmente se ha cancelado alguna actividad, obviamente seremos los primeros en informarle. De todas maneras, hay que entender que Juan Sutil, insistimos en este punto, estuvo con el presidente de la República el día lunes, el día martes y el día miércoles. Este es el único día donde no lo hemos visto directamente con el presidente de la República, porque las actividades que ha tenido el presidente Gabriel Boric han sido o reuniones bilaterales o bien esta actividad donde se firmó un protocolo por la protección de los océanos, donde estaba con otros mandatarios o altas autoridades de otros países como Estados Unidos, Canadá, en fin. Entonces no tuvo la oportunidad de estar con el presidente Gabriel Boric, Juan Sutil, quien hoy da positivo a COVID-19. Estamos a la espera, por cierto, de esta información sí, nos dicen que la segunda persona que estaría contagiada no forma parte oficial de la delegación de la comitiva que está con el presidente de la República. Por lo tanto, ahí, claro, habría 2 casos, pero Juan Sutil solamente es parte de la delegación con quien nos vinimos incluso en el mismo avión de la FACH hacia acá a Norteamérica. Sí. Ya, va a tener que hacer su PCR también nuevamente, Kevin, de todos los que te has hecho. Pero a ver, la bilateral con el presidente Biden, entiendo que a esta hora ya debería haber estado en curso. Corrígeme si estamos bien o no con esa información, porque si eso es así y no está ocurriendo, habría ya al menos retraso, o todavía tenemos horas más adelante para que se realice. Sucede, Iván, que la hora entregada por presidencia para esta reunión bilateral, efectivamente, luego de la insistencia de los periodistas, nos entregaron esta hora tentativa. Bien temprano lo conversaba con Andrés Vial, lo decía, no más allá de las 6:30 de la tarde tiene que ser esa reunión bilateral, porque a esa hora es el inicio de esta cena privada que ofrece Joe Biden a los mandatarios de todos los países que llegan a esta Cumbre de las Américas. Pero
desde Presidencia se nos dijo que a partir de las 4 de la tarde, con horarios obviamente flexibles, iba a iniciar esta reunión bilateral. Ahora bien, un punto muy importante, durante esta jornada se ha ido modificando la agenda y hemos sabido muy poco de las reuniones bilaterales. Tuvo una reunión bilateral con el presidente de Ecuador, del que todavía no sabemos cuál fue el contenido de esa reunión. Solamente tuvimos acceso a 20 segundos de imágenes donde vemos al presidente Gabriel Boric con su par de Ecuador reuniéndose, pero no sabemos qué conversaron, ni por lo mismo se nos comentó de parte de la presidencia que el presidente de la República realizará una vocería en la jornada de mañana a las 5 de la tarde hora de Los Ángeles, 8 de la noche hora de Chile, para dar un cierre a esta gira y obviamente responder las preguntas de la prensa, donde los temas en cuestión van a ser las bilaterales. De todas maneras, solicitamos, y así entendemos se acordó con los medios de comunicación, que la canciller Antonio Rejola haga una vocería una vez finalizada la reunión con Joe Biden para entender cuál fue el contenido de esa reunión. Seguimos consultando de información oficial para conocer si estas reuniones se han cancelado o no. Por ahora, Iván, no podemos decir que haya ninguna modificación a la agenda, entendiendo que hace ya varias horas Juan Sutil se encuentra con aislamiento por su COVID-19. Insistimos, todavía no hay modificaciones oficiales a la agenda. El presidente tiene 2 actividades más, que es la bilateral con Joe Biden y luego esta cena, y en la jornada de mañana 4 bilaterales y este punto de prensa a las 5 de la tarde, ya para despegar de vuelta hacia Chile a eso de las 9 de la noche hora de Los Ángeles y arribar mañana al grupo 10 de la FACH, el día sábado al grupo 10 de la FACH a eso de las 11, 12 del día. Eso es la agenda, que por ahora no se altera a pesar de esta situación sanitaria que se vivió en la comitiva. Y por cierto, Iván, acá todos los medios de comunicación tendremos que pasar una vez más por el PCR, que acá en Estados Unidos ha tenido varias características. O nos han hecho uno o nos hemos tenido que hacer un autotest, que es una situación bien particular porque te van indicando cómo tener que hacerte el test, pero se lo hace uno y luego a los 15 minutos está el resultado en el correo electrónico, que es como hemos podido entrar, por ejemplo, al Hotel Intercontinental, donde fueron algunas actividades, y acá al Convention Center, donde está haciendo el plenario de la 9ª Cumbre de las Américas, y donde mañana, si es que no se altera la agenda, interviene el presidente de la República, Gabriel Boric. Todo eso creo, Kevin, que está de momento a la espera de confirmación, dado lo dinámico de esta información que nos entregas tú, este positivo que habría dado Juan Sutil a propósito de la gira en Estados Unidos. Vamos a estar permanentemente en contacto contigo, cualquier cosa, tomamos contacto nuevamente, Kevin, a cuidarse y nada, pues el PCR de nuevo, no, ¿qué le vamos a hacer? Que esté muy bien, gracias.